Le aviso, doctora, por el momento no. Le cedo la palabra, doctora. Perfecto. Puede comenzar, Muchísimas por favor. gracias. Muchísimas gracias. Agradecer a todos los organizadores y sobre todo a la Universidad Udabol que da este campo para que podamos compartir y dar a conocer todo en relación al contexto de la pandemia que estamos viviendo. Vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento de los casos leves y de los casos moderados. Miren ustedes, tenemos un caso clínico. Este es un paciente masculino de 55 años, ORH positivo, como antecedentes diabetes tipo 1, hace 27 años con trasplante renal, hace 10 años portador de marcapaso, problema tiroideo, toma medicación y neuropatía diabética. El peso y la talla están no en relación a lo que deberíamos de tener, está 10 kilos por demás con sobrepeso. Y bueno, toma un montón de medicamentos. Los signos vitales muestran que ya ha habido una desaturación y estamos hablando, si se dan cuenta, de hace 4 días, ¿no? Llama la atención, si se fijan en la tomografía, aquí ustedes ven estas imágenes que son en la parte periférica, ¿sí? Como vidrio esmerilado, que nos están mostrando ya una neumonía por COVID. Si se dan cuenta, el paciente no tiene ningún problema de temperatura, la frecuencia cardíaca no se ha alterado, la presión sí ya tiene una pequeña descompensación y lo que más nos llama la atención es una saturación alterada. Entonces, este paciente tiene todos los controles de laboratorio, pero lo que más nos llama la atención son dos cosas vitales. Con el antecedente de ser diabético, la hemoglobina glicosilada está en un rango totalmente fuera de control con un bloqueo renal. ¿Qué podríamos atribuir a esto? Podríamos atribuir al problema de la diabetes tipo 1 y miren todo lo que él toma. Entonces se le da un tratamiento. ¿Será que podemos manejarlo así a este paciente? La pregunta del millón ¿es este paciente leve? Ha desaturado, pero no tiene fiebre, entonces tampoco simplemente ha reportado, miren, escalofríos, pero los signos vitales están muy bien. Él dice que tiene una gripe fuerte hace 4 días y que después ha mejorado y tiene escalofríos, ¿no? Entonces, este paciente, él que a veces los pacientes son los que quieren decidir muchas cosas, se cataloga como un paciente leve hasta que nos enteramos del caso y bueno, cambia totalmente la situación. Entonces, estos tipos de pacientes son los que se están presentando. Estos realmente no son tan leves. Vayamos viendo qué es lo que pasa. 2 de cada 10 contagios se producen por asintomáticos. Este paciente, antes de tener esto, él trabaja, tiene una actividad muy intensa, pero y se relaciona con muchas personas permanentemente, ¿no? Y aparentemente ninguno de los trabajadores con los que él está ha reportado enfermedad. Y es el único contacto que ha tenido porque no tiene más contactos. Entonces, aparentemente ha habido un asintomático por ahí y 2 de cada 10 contagios se producen asintomáticos. Esto lo hemos visto desde la primera ola. Y en la actualidad, nuestros asintomáticos y todo están caminando en las calles porque muchos de ellos están haciendo trámites para los que están en condiciones que necesitan ingresar a los hospitales y siendo asintomáticos y sabiendo que son incluso positivos, los tenemos caminando. Entonces, lo que nos está incrementando el riesgo. Muchas veces hemos hablado de que los aerosoles y los fomites mantienen al virus este número de horas. Sin embargo, lo más importante es que si bien lo mantienen, aunque hay estudios que están mostrando en las últimas tendencias de hacer las revisiones, de que esto no es tan cierto, porque han vuelto a revisar, lo importante es que cuando uno sale y hace todo el trámite o toca algo, jamás se toque del cuello para arriba, la cara, los ojos o se frote los pómulos, ni se arregle el cabello. Entonces tenemos que tener la mejor condición para salir. En la clínica COVID hemos tenido de todo, como esos asintomáticos que no tienen nada, o los leves que dicen tengo una sensación de resfrío, me duelen los músculos o alguno dice se me soltó el estómago. Lo más importante es nunca menospreciar. Un paciente COVID, sea leve, puede
evolucionar a ser moderado. Y el moderado es 2A y 2B, y aquel que llega a ser 2B, pues va a ser difícil. Un COVID leve incluso puede tener fiebre en domicilio. Entonces, los síntomas son tan ambiguos que parece que nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos factores, como lo que veíamos en el caso clínico, de ver cuál es el factor de riesgo, el tiempo de infección y sobre todo apoyarnos en los laboratorios, en los exámenes complementarios que nos van a ayudar a ver. Hay pacientes que solamente presentan una cefalea y ese es el caso, la cefalea, o tienen un dolor, o a veces se junta la cefalea, la fiebre, el dolor en el pecho, la confusión y el paciente se nos complica, ¿no? Y ahí ya los pacientes se dividen para hacer un grupo moderado y nosotros tenemos que ir armando el caso. La aparición de síntomas es muy importante. Siempre hemos hablado de que uno tiene 14 días y tiene una fase presintomática donde está incubando el virus, donde no va a tener síntomas, pero va a estar compartiendo absolutamente todo, ya está dispersando por la respiración y una vez que presenta síntomas o que le hacemos el diagnóstico, incluso para darle la baja, es el primer día que consideramos para contar los 14 días en un caso leve o 21 días en los casos moderados y en aquellos que puede durar a veces los síntomas o los signos más allá. En algunos pacientes con características de mucho sobrepeso, de obesidad o diabéticos, es donde el virus puede estar un tiempo más prolongado a los 21 días y tener una eliminación o un aclaramiento viral muy lento, que es lo que tendríamos que ir observando. Fíjense ustedes qué interesante es esto, es desde el principio. Y lo que hacemos nosotros es ver que antes esperábamos 7, 8 días. Aquí el paciente se complicaba en la parte pulmonar y ya no teníamos mucho tiempo para ayudarlo. Sin embargo, ahora el paciente se nos está complicando aquí. Está ganando tiempo, es mucho más intenso en lo que muestra y prácticamente ya cuando entra al hospital está con síndrome de distrés, muchos de ellos, y no tienen más que esperar a veces 24 a 48 horas para que ingresen a una terapia intensiva. Eso contando en la parte sintomática, porque después de que pasa esto, sabemos que hay otra tormenta de los pacientes, que es la postsintomática o el síndrome post-COVID. Entonces, el periodo de incubación es importante y es donde tenemos que hacer un énfasis, pero vital, de saber que estos pacientes que han estado en contacto o han estado en muchas reuniones o conocen que ha habido alguien que ha sido sintomático, no estén regando la enfermedad en otras reuniones en las que estén. Y aquel paciente que es sintomático ya, bueno, poner atención para ver si lo vamos a manejar en domicilio como un caso leve, si se va a apaciguar los signos, síntomas y su sistema de defensa va a responder, que se supone que es el 80% del sistema de defensa de muchos individuos que podrían infectarse, o va a evolucionar a ingresar al hospital, quedarse en sala o de ahí va a ir a terapia intensiva. Entonces, todo esto es lo que tenemos que evaluar según algo muy importante, que es cómo el paciente respira. Y hemos enseñado que ese signo de la disnea es importante. Ahora bien, estamos viviendo una época de mucho desconocimiento todavía porque ha salido una nueva nominación de las variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud hace una semana, denominadas las variantes realmente que están preocupando al mundo, porque a pesar de las vacunas, estas 3 variantes son las que están dando muchísima dificultad. Y para ubicarlas fácilmente se las denomina con las letras del alfabeto. Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar ver, incluso por clínica, porque hay muchos laboratorios que nos reportan. Tenemos un laboratorio o hasta 3 en La Paz que nos están reportando la cepa delta, ahora se llama cepa delta, la P1, para ver a qué nos estamos enfrentando con los pacientes. Algo importante, volverles a decir que no solamente son manifestaciones respiratorias, pueden ser musculares y pueden ser abdominales. El SARS-CoV-2 tiene receptores que se unen
en el cuerpo, el AC2 se une, hay en muchos de los epitelios de los tejidos este receptor y que el receptor del SARS-CoV-2, el espiga, el spike, esa proteína, prácticamente se une en cualquiera de esas partes, lo que nos da la signosintomatología con el tiempo. En la evolución de la enfermedad hay que tomar en cuenta algo vital, los factores de riesgo, como veíamos en el primer caso. Decíamos que en la enfermedad leve el cuerpo va a hacer una defensa, el paciente puede tener la parte asintomática, la parte subclínica o una clínica muy leve y el cuerpo con sus propias defensas lo va a parar, ¿sí? Pero si no es eso, miren, el 10 a 15% de este grupo de pacientes que se infecta pasa a una enfermedad moderada. Y en esta enfermedad moderada tenemos el 20% de que los pacientes podrían estar en este grupo de los que enferman y aquí hay que dividir la fase 2A, que son aquellos pacientes que no requieren oxígeno y que van a ir un poco mejor y van a salir mucho más rápido de una internación. Cuando ya vemos esta franja amarilla, estamos hablando de pacientes que están internados. Y en la fase 2B vamos a tener pacientes que sí requieren oxígeno y esto es importante conocer que para la altura, aquel paciente que cuando le hacemos la oximetría es menor a 85%, está en esta fase y va a requerir un tratamiento muchísimo más ajustado, donde en esta fase vamos a utilizar los corticoides. Esta es la fase. La fase 2B cuando hay desaturación. Y si no es en La Paz o no es en la altura, la desaturación menor a 93% nos va a permitir usar el corticoide. El corticoide jamás en la verde ni tampoco en la fase 2A. Bien, aquellos otros pacientes pueden directamente el 5% entrar a lo que es una parte crítica y de este grupo pueden evolucionar entre el 15 y 25%. Es tan dinámica la enfermedad que jamás se queda en un solo estadio, es evolutiva y depende de nosotros en el momento en que la diagnostiquemos y en el momento en que tomemos una decisión. Este grupo del 5% va a tener una enfermedad crítica y van a llegar a insuficiencia respiratoria, a un shock séptico, y van a llegar a una falla multiorgánica y a un distrés respiratorio del adulto. En esta fase, muchos de los pacientes podrían llegar al éxitus letales, es decir, fallecer desde un 2 a un 3%. De este grupo, la mitad de los pacientes fallece. Nosotros hemos visto en los reportes y en las conversaciones que teníamos con los colegas de muchos de los hospitales y lo que veíamos al principio, que muchos de ellos fallecían, ¿sí? Pero también hay que recordar que si el paciente va manejado paso a paso y no saltamos y le damos la oportunidad de que pueda este paciente recuperarse, pues tienen un gran porcentaje de recuperación en cualquiera de los estadios en que encontremos nosotros a ese paciente. El potencial deterioro clínico durante la segunda semana de la enfermedad del paciente es vital. Prácticamente el paciente a partir del día 8 es, como decimos, muy difícil de alcanzar porque él ya está en una tormenta de citoquinas. Por lo tanto, debemos de trabajar antes de que él llegue al día 7 y mejor si trabajamos antes de que llegue al día 5 y esto en comparación con lo que hemos visto. Esto es algo que se está utilizando a todo nivel. Estamos enseñando a que se debe de utilizar el oxímetro de pulso o el pulsioxímetro que llamamos, que yo lo he venido llamando desde principios que hemos visto el COVID, desde el primer minuto que hemos dado una capacitación. En la primera capacitación está esta diapositiva. La llamamos el quinto signo. Y esto es algo que debe de manejar la población, los estudiantes, las enfermeras. No podemos ir a ver un paciente si no tenemos este equipo. No podemos recibir a un paciente o hacerle seguimiento por telemedicina o telesalud si no tenemos este equipo. Hemos mostrado que en la evolución de la 2B nos guiamos por la oximetría y están viendo que cuando recibimos un paciente, lo primero que hacemos es medir signos vitales. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede tener esta
disminución de la saturación de oxígeno y luego está en 92, 92 y a las 36 horas, 48 horas vuelve a bajar a 77% y ese periodo ha sido llamado la hipoxia silenciosa donde hemos perdido mucho espacio y ese pulmón ha avanzado. ¿Se acuerdan que teníamos solamente las manchitas periféricas? Y miren después cómo va tomando toda la parte del pulmón. ¿Cómo se expresa esto clínicamente? El paciente tiene una sensación de dificultad de respirar y empieza a respirar como cuando corre o como cuando camina. Se le hace subir un par de gradas y está totalmente agitado al subir solamente un par de gradas. Entonces, no es difícil darse cuenta de que el paciente está ya entrando en una falla respiratoria. Y esto es bien importante. Si tiene disnea, que ese es el término de la dificultad de respirar cuando hace una actividad y nosotros la vamos a calificar, nos tienen que decir si camina 3 cuadras, 4 cuadras, nosotros vamos a calificar qué tipo de disnea es, en qué grado está, pero ha sido el síntoma predictivo más significativo durante la enfermedad y para ver que este paciente estaba entrando a terapia intensiva. Entonces han salido múltiples artículos, esto es uno de los más actualizados que tenemos, que nos dicen que todos quieren tener su propio protocolo cuando el paciente llega a una terapia, ¿no? Pero no solamente la terapia, sino que cuando hay alguien que piensa que le ha funcionado algo en un paciente, le va a funcionar lo mismo en el otro paciente. Ese es un error que estamos cometiendo y que tenemos que individualizar el tratamiento y ver al paciente en qué características lo estamos encontrando. Entonces, el tratamiento no es en darle el cóctel de medicamentos igualito, simplemente hay que ver qué es lo que tenemos que trabajar en estos pacientes. Entonces, según esos estándares, el tratamiento deberá ser oportuno y adecuado, porque en la fase temprana de infección es una cosa, y en el estadio 2A, 2B de afectación pulmonar e inflamación es diferente. Y ya cuando pasa al estadio 3, el hiperinflamatorio es otra cosa. De hecho, sí, las vitaminas sirven, no tenemos nada en contra, se ha estudiado en la influenza, se ha visto que podría ayudar en los procesos virales infecciosos, porque en bacterianos también se ha visto que puede ayudar. Entonces, bueno, en cuanto a la vitamina C, han salido los últimos reportes y nos muestran que sí, que evidentemente podríamos realmente ponerlo dentro del marco del tratamiento de un paciente leve con muchos factores de riesgo. Ahí es donde tenemos que elegirla porque no va para todos y darle a este paciente la oportunidad de estimular su sistema de defensa, que se ha visto que la vitamina D está actuando en el sistema inmunológico. El zinc también se ha visto que podría ayudar. Estas dos últimas, tanto el zinc como la vitamina D, se han visto que están muy bajas en los pacientes obesos y en los diabéticos y que sería bueno ayudarles a reponer para que tengan una mejor respuesta frente al virus. Han sido estudiadas en el H1N1 y se ha visto que han tenido buena respuesta y en los últimos reportes que están saliendo se está mostrando que está yendo bien. Ya la evidencia nos va a ir mostrando. Cuando el paciente tiene fiebre, bueno, tenemos antitérmicos a mano. Lo bueno es no golpear para no tener estos choques, a no ser que sea estrictamente necesario. Y recordar que cuando un paciente hace fiebre, hay que reponerle líquido porque se está deshidratando. Y en la primera fiebre que tiene un paciente, hay que hacerle el control de la temperatura. Ahora hay esos termómetros infrarrojos que no tocan a nadie, simplemente se ponen en la frente, jamás se ponen en la muñeca porque no están hechos ni fabricados para tener lecturas en las muñecas. Entonces ahí detectamos la temperatura y tenemos que ir anotando en un papel cómo va esto en un día, 3 veces al día, durante 3 días, pero avisamos y si la fiebre se mantiene, algo no está yendo bien, pero ya nos está avisando. La fiebre puede seguir porque no responde al ibuprofeno, no responde al paracetamol, entonces tenemos que tomar otro tipo de medidas. Y siempre tomar en cuenta que los pacientes podrían tener algún factor de riesgo o evitar de que el paciente piense
que cada vez que tiene fiebre se tiene que tomar una tableta. No, esto no es a demanda, esto es en horario. Y en horario hay que ver si responde o no responde. Aquel paciente que no responde al tratamiento del paracetamol o del ibuprofeno, en que estamos viendo que es un caso leve, ese paciente está avanzando en su enfermedad, ya me está avisando que está yendo a un caso moderado. Entonces, tomar en cuenta también de que cuidado si estén tomando 3, 4, 5 tabletas, porque lo que van a tener con el paracetamol es un problema hepatotóxico importante y gastrointestinal. Hay que tener mucha prudencia. Si hay tos, bueno, controlaremos un poco la tos. Generalmente son tos seca, con un jarabe. Y si hay diarrea, no vamos a dar nada para los parásitos ni para controlar tratamiento antibiótico pensando en que es una salmonela. Estamos hablando de una diarrea viral que tenemos que hidratar. Está botando, está con fiebre, está con diarrea. Repongamos líquidos controlando la hidratación del paciente. Ahora, si bien al principio hablábamos de los antibióticos y todos teníamos pensado de que la citromicina, fuera de ser un antibiótico, funcionaba como un inmunomodulador, esto ha terminado por verse de que no funciona. Entonces, no iniciemos ahora a los pacientes tratamiento una vez que sepamos que es positivo, aunque sea leve, o entremos en caso moderado con la citromicina. Evitemos quemar una etapa porque además puede lesionar el estómago y por favor que hay que utilizar en la dosis adecuada. Yo no puedo usar 1 gramo cada 12 horas, ¿cierto? Y bueno, si es necesario, si hay fiebre y hasta que lleguen los laboratorios, o yo he considerado que el paciente está con tos, con fiebre, está empeorando y tengo que avanzar, puedo usar un beta-lactámico, un inhibidor de las beta-lactamasas, puedo usar el amoxiclavulánico, el amoxicilbastán, o puedo usar la claritromicina, pero no estoy yendo a cefalosporinas, estoy todavía con quinolonas que puedo utilizar, como la claritromicina que podría utilizar hasta completar estudios un poco. Ustedes han visto que hemos tenido mucha información en relación a los objetivos de tratamiento y lo que estamos prácticamente queriendo detener es pues a este SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es virus, ¿cierto? Y lo que se ha intentado hacer es inhibir desde el momento en que se une hasta el momento en que entra a la célula, sale de la célula, hace su replicación. Y aquí están todos los pasos por donde se ha intentado desarrollar medicamentos. Sabemos ya que la cloroquina y hidroxicloroquina han salido, sabemos que el ritonavir y el lopinavir no ha ido bien. En la actualidad se está trabajando con el remdesivir y con el favipiravir y miren cómo trabaja en el RNA polimerasa, ya trabaja a este nivel. ¿Se dan cuenta todos los pasos que ya ha tenido? Estos son los días que ha tenido el virus desde su replicación, desde ingresar y está aquí ya para volver a salir y lo que estamos intentando es trabajar aquí. Para trabajar aquí, bueno, hay la opción en pacientes moderados y una vez, bueno, que sale, sigue infectando. Una vez que entra aquí el virus y hace todo su cortejo para replicarse, lo que se encuentra con este virus es que puede hacer de 10 a 100,000 copias aquí y miren cómo van saliendo la cantidad de copias. Y una vez que estos ya están afuera, miren la cantidad de lesión que hay en nuestros macrófagos y la respuesta que hay a esa inflamación sistémica tan avanzada como es la interleucina 6, que ahora ya la estamos midiendo en el medio. Entonces aquí tenemos otro caso, miren, 78 años, vacunado, el anterior paciente también era vacunado con vacuna completa y sale la saturación, ya nos muestra que está en 88 y luego de pronto baja a 64, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta, miren cómo las lesiones son tan chiquititas, ¿sí? Esto. Pero luego muestra esto. No hay una gran lesión como vemos que los pacientes están siendo intubados, están entrando a terapia intensiva, ¿no? Pero hay algo, porque este paciente de saturar 92, 86, luego baja a 60 y tantos, ¿no?
Entonces, tenemos que preguntarnos, miren cómo está su medio interno. Hay forma de ver. Estos son los pacientes moderados. Entonces, es importante tener un apoyo de los laboratorios que tendríamos que manejar en estos pacientes. Miren ese dímero D, miren esa ferritina, miren ya el nivel de la glucosa que está empezando a subir y miren la dosificación de la hablando de un proceso inflamatorio severo, su PCR cuantitativa ha llegado a 13. Nos dice que esto ya tiene una gran inflamación, pero no están viendo bloqueado totalmente el pulmón. No tenemos esa imagen blanca de los pulmones. Sin embargo, la tormenta y la inflamación interna es con lo que estamos luchando. Van muy bien, pero cuando se hacen los demás controles, se observan que las cosas no van bien y cuando se hace la revisión incluso de la vacuna, la cantidad de anticuerpos es baja. Decimos que muchas veces no importa, que a veces pacientes con 38 salen bien. Sí, hay muchos factores. Esto nada más es para demostrar que el hecho de estar vacunados y de haber tenido las 2 dosis de cualquier vacuna que tengan, no va a ser aquel gran protector para estas 3 nuevas variantes que les he mostrado. Por lo tanto, no debemos de bajar la guardia y cruzarnos de brazos saliendo o descuidándonos, ¿sí? Porque la inflamación nos está mostrando. Eso del laboratorio, del caso clínico, del medicamento que les estoy mostrando, es esto de lo que ha sucedido. Ha entrado, ha alterado las células, los macrófagos no han podido detener, se ha disparado la tormenta de citocinas. Dispararse esta tormenta ha producido un daño severo endotelial, pulmonar, epitelial, una apoptosis, una lesión y todo esto sucede en el cuerpo donde queremos utilizar todo este tipo de medicamentos para frenar esta tormenta de citoquinas. Y miren qué específicos, qué selectivos que son los medicamentos para un virus tremendo que no podemos pararlo. Y aquí hay una lesión pulmonar endotelial trombogénica, hipóxica. Por lo tanto, tenemos una tormenta viral de replicación, una inflamación, una hiperinflamación donde hay una tormenta de citoquinas y que el cuerpo al mismo tiempo está produciendo otro tipo de respuesta donde hay un gran choque y hay una lesión del endotelio, el recubrimiento de toda la parte interna de los vasos sanguíneos, que además con la hipoxia es el terreno propicio para hacer coágulos en el paciente. Y termina haciendo un tromboembolismo pulmonar y una falla multiorgánica y el síndrome del distrés respiratorio del adulto, lo que lleva al paciente al fallecimiento. Entonces, todo lo que hemos visto en el laboratorio, en la tomografía, en el caso clínico, en la fisiopatología, en el caso leve, moderado o severo, eso es lo que ocurre. Hasta aquí llegamos con el caso de los que son moderados. Y ese porcentaje, miren, tan mínima es la línea donde sigue la tormenta si nosotros no logramos detener. Mucho hemos hablado de muchos medicamentos que han habido y uno de los que más está circulando es este que les mostraba del RNA polimerasa, el inhibidor de esta molécula que es el remdesivir, un antiviral. Este antiviral hay que trabajarlo muy tempranamente y es superior prácticamente al lopirrito que se ha retirado y puede ir en una neumonía leve que esté evolucionando a una moderada y incluso en una moderada A, en una moderada 2A que está pasando a 2B, ya no terminando el 2B, sino iniciando para que no siga progresando. El uso actual es de 5 días, se hace una carga y luego se completa. La primera carga es de 200 y el segundo, tercer, cuarto y quinto día es de 100.
Al mismo tiempo, muchos de estos pacientes hacen esa desaturación y tenemos también que aprender. Hay que hablar de lo que es la oxigenoterapia. Yo no puedo ver que un paciente que esté con 60 de saturación en la casa y tener esos equipos eléctricos que solo llevan hasta 10 litros, pero que no tienen la potencia de ingresar esa cantidad de oxígeno necesario y el paciente solo llega a 77 y lo que hacemos es ahogarlos y fastidiarlos y no pueden respirar. Entonces, la cantidad de oxígeno es según la desaturación que tiene y según eso se utilizan equipos totalmente diferenciados. Es muy diferente una cánula, una bigotera, una cánula de alto flujo, un casco, etcétera, ¿no? Y totalmente diferente una intubación. Entonces, si responder con 2, 3 litros, 5 litros, bueno, vamos a poder manejar, pero después de eso los pacientes ya cuando van subiendo es mejor internar. A cuanto más rápido uno interne, más rápido va a rescatar a ese paciente. Algo que ya hemos visto desde el año pasado, justamente hace un año, donde se sacaba el estudio del recovery de la Universidad de Oxford, donde hablábamos de una puerta que teníamos una luz que había aparecido en el uso de un poderoso antiinflamatorio como la dexametasona, que se había visto que reducía en un tercio el fallecimiento de los pacientes que estaban incluso ventilados. La característica de utilizar este fármaco es que el paciente requiera oxígeno. Mientras el paciente no desature y no requiere oxígeno, no hay que ponérselo. La recomendación es 1A, es la más importante, porque si uno da un paso antes y utiliza este medicamento, es como abrir la puerta a que la infección se disemine 2 veces más. Sabemos que el corticoide tiene una doble cara, que si bien es un poderoso antiinflamatorio, al mismo tiempo también podría diseminar más fácilmente la infección. Y hay que tener todavía observaciones. Esto es un estudio muy interesante que hace una comparación de la metilprednisolona y la dexametasona. ¿Cuál de los corticosteroides es superior? Se está viendo que en los casos ya graves podría ir mucho mejor en los pacientes hipóxicos que requieren mayor cantidad de oxígeno, que estamos hablando en fase de hiperinflamación, la metilprednisolona de medicación solamente intrahospitalaria, porque hay que controlar que no venga una infección asociada o tengamos mucha alteración de la glucosa en los pacientes. Otro medicamento que estamos utilizando es el inhibidor de la interleucina 6. Hemos visto la inflamación por la interleucina 6 en lo que hemos revisado, ¿no? Y este es el tocilizumab, el Roactenra. Este inhibidor de la interleucina 6 tiene un tiempo preciso de administración. Tiene ese tiempo preciso en que el paciente está a punto de entrar a terapia intensiva y estamos en esa fase del 2B final entrando a la fase 3. Ha sido utilizado en muchos procesos de inflamación y ahora sí está siendo utilizado en el COVID y todavía estamos viendo, no hay gran respuesta, probablemente no tenemos todavía la última palabra, nadie tiene la última palabra en COVID, esto sigue en estudio igual que el remdesivir. Y se puede poner una dosis y si es muy necesario, recién poner una segunda dosis. En relación al plasma, bueno, siempre ha habido mucha dificultad, se sigue todavía utilizando, sin embargo, quienes utilizan tienen que tener muchísimo cuidado en los efectos que podría traer la infusión de esto, que podría traer otro síndrome catastrófico aumentado al problema que ya tenemos. Entonces, todo lo que intentemos hacer es viendo qué tipo de paciente tenemos, qué factores de riesgo tenemos, qué es lo que estamos viendo y no tratar a ciegas. Tenemos que hacer uso de lo que es la medicina. Les he mostrado que están en el medio ya el poder hacer una interleucina, dímero D, una ferritina, un LDH, una PCR, una procalcitonina y definir el tratamiento del paciente. No es cuestión de ir subiendo los antibióticos, si lo que tenemos que hacer en algunos de ellos es controlar
el problema de los trombos. Entonces, cada paciente es totalmente diferente y lo iremos manejando según lo que encontremos. Otro dato importante a tomar en cuenta es la posición prono, donde hay que vigilar al paciente internado, ver que pacientes que tienen muchas comorbilidades como la obesidad o son mayores, de dejarlos solos, imposible, siempre supervisados porque son pacientes que pueden caerse de la cama incluso o pueden evitar o pueden tener sensación de dificultad de respirar, incluso en pacientes que no son obesos, pero pacientes ya de la tercera edad les cuesta ponerse en esta posición. Entonces hay que enseñarles a poner en esta posición. Esta posición es vital, vital. Desde el primer día la hemos enseñado porque libera todo el peso del pecho y hace que la parte posterior basal del pulmón, que es la más afectada, esta se libere y el paciente pueda respirar. Es como hacer un ejercicio respiratorio, metiendo mayor cantidad de aire y evitando la hipoxia. La hipoxia es la que nos va a traer también mayor complicación. Hay que evitar que ese pulmón esté hipóxico y si el paciente está consciente, ayudarnos. Incluso los pacientes intubados, aun con toda la dificultad que hay, están siendo pronados. El hecho de vacunarnos, ya les decía, no es ninguna garantía para que uno no se enferme, sobre todo con estas últimas 3 cepas que estamos viendo. Y algo que ha funcionado, pero que no puede ir solo, es esto. Lo que ha salido publicado son 172 estudios, 16 ciudades, 6 continentes, donde muestra que si uno cumple las medidas de bioseguridad básicas, que las vamos a volver a decir, combinadas con el distanciamiento y en la actualidad con la ventilación, van a reducir mucho la cantidad de pacientes infectados. Este lavado de manos lo debemos de conocer como el Padre Nuestro, colgarlo, imprimirlo, ponerlo en el baño de los niños, en todos los baños de la casa, en todos los baños de todas las instituciones, ponerlo en todo sitio que sea visible y que la gente lo pueda volver a repetir, ¿sí? Muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier consulta. Escalera. Hay algunas preguntas de parte de los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias, doctora. ¿Qué pasa si utilizamos corticoides en una etapa temprana de la infección por COVID-19? ¿Me escucha, doctora? Si bien escuché, la pregunta fue ¿qué pasa si uso corticoide en una etapa temprana del COVID? Bien, Sí. el corticoide baja la defensa. El corticoide sube el azúcar. El corticoide es un antiinflamatorio, sí, puede bajar la inflamación, pero al mismo tiempo disemina la inflamación y la infección. Por lo tanto, si yo no tengo tiene indicación, no es que el paciente sale positivo y le doy, no, tiene su indicación. El paciente debe desaturar y tener necesidad de recibir oxígeno para subir esa desaturación. A ese paciente sí le tengo que poner el corticoide. Si yo se lo pongo en una fase leve donde el paciente no requiere, lo que voy a hacer es empeorar el curso de la enfermedad y en vez de que salga de la fase leve, el paciente va a pasar a una fase moderada. Voy a mantener el proceso inflamatorio, infeccioso y se va a ir disparando y se me va a complicar si es diabético, obeso, hipertenso. Hemos visto que esta enfermedad parece que cuando existen periodos de hiperglicemia en pacientes que ni siquiera han sido diagnosticados de diabetes y aquellos pacientes que que presentan diabetes durante la infección por SARS-CoV-2, parece que el SARS-CoV-2 en realidad es el que está produciendo una lesión directa en
la parte de los conductos y de las células a nivel pancreático. Entonces, vamos a empeorar el curso de muchas cosas. Vamos a subir la presión arterial, los vamos a volver diabéticos, entre comillas, vamos a mantener estados de hiperglicemia y vamos a mantener un estado de infección y un estado de inflamación constante. Es por eso que la dexametasona no puede ir en fase leve. No, hay que calificar al paciente. Eso se llama triaje. Debo calificar al paciente. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, sobre la terapia de dióxido de cloro, ¿es efectiva contra el COVID-19? No voy a comentar porque no la considero dentro del marco del tratamiento que uso como terapia. La FDA no la ha todavía catalogado como un fármaco. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta, ¿por qué se utilizan antibióticos en una enfermedad viral? Interesante la pregunta, muy interesante. ¿Por qué utilizamos antibióticos en una infección viral? Si ustedes se han dado cuenta, cuando hemos tocado la parte de antibióticos, hemos dicho que hay que tener laboratorios. El paciente leve, que muchas veces no hace infección no hace la neumonía por el SARS-CoV-2, es un paciente que sale y no requiere antibiótico. Y hablábamos de la acitromicina. En la primera ola en el mundo se la utilizó mucho porque se pensó que no solo se le estaba usando como antibiótico, sino como modulador y teniendo la cantidad de replicación del virus. Pero en la actualidad sabemos que eso no fue tan cierto en lo que nos muestra. Y ahora utilizamos antibiótico porque esa enfermedad viral que ha avanzado y ha llegado al día 5, 6, 7, que lo hemos mostrado, es un paciente que tiene coinfección bacteriana. Y ahí está la respuesta. Al tener coinfección bacteriana, nos está diciendo que ese proceso viral se ha infectado con una bacteria que ha ingresado. Y para definir que yo le voy a dar el antibiótico, tengo un laboratorio. Y ese laboratorio se llama procalcitonina. Entonces, para dar inicio yo a un paciente, clínicamente tengo que ver, e hicimos énfasis en que el paciente tiene una alteración de los signos vitales y algo que marca es la hipertermia, la subida de la temperatura y la taquicardia, que es la frecuencia cardíaca aumentada. Y es un paciente que no está respondiendo a los antitérmicos y ya ha pasado el día 5. Ese paciente con mucha seguridad es que se está infectando y para confirmar eso le pido un laboratorio que se llama procalcitonina y es donde me autoriza clínica y laboratorialmente a que yo pueda dar un antibiótico. Por eso es que no es que a la enfermedad viral se le pone antibiótico, sino que tiene un tiempo igual exacto de la administración del antibiótico. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta, ¿qué tratamientos preventivos existen para las nuevas cepas de COVID-19? Hasta la fecha no hay un tratamiento preventivo. No existe un tratamiento que yo pueda decir, tómate estas gotitas, tómate esta tabletita y no te vas a infectar. No hay. Entonces, creo que lo más prudente y lo más sensato que podemos, que debemos de pensar y hacer es que definitivamente tenemos que evitar estar bajando la guardia y usando las medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que se ha visto? Que ahora que la gente se ha empezado a vacunar, se reúnen en familias, se reúnen entre amigos, están en fiestas, están en festejos, y es algo inaudito. Estamos en pandemia. Las recomendaciones es que si uno quisiera hacer eso, tendría que estar
todos vacunados y corresponder a un grupo de vacunados y completados todos. Y si ustedes se han dado cuenta, estamos viendo que algunos sistemas aparentemente no están desarrollando esos anticuerpos para defendernos. Estas cepas, ni siquiera, estas cepas recién se están viendo lo agresivas que son en nuestro medio. Entonces, no debemos de pensar que si yo me tomo esta tabletita o me tomo este líquido, el virus no me va a tocar. Por favor, estamos viendo en la televisión que al tomar el líquido o tomar las tabletitas, los pacientes están falleciendo. Y eso ya es irresponsabilidad. Aquel que trabaje en salud, aquel que trabaje o que esté en la parte médica, tiene que tener el conocimiento claro. Y bueno, puede tomar lo que quiera, pero lo que no puede dejar son las medidas de bioseguridad. Una cosa muy importante, ¿qué hago para no infectarme? No es tomar, es hacer, combinar todo, combinar el colocarme bien un barbijo, el que cuando yo salga a la calle no me acerque a las personas, el que cuando esté en la calle no mueva o me retire el barbijo y me esté tocando o frotando la nariz. Y que cuando llegue a la casa me lave muy bien las manos, porque ya en la calle utilicé alcohol. Se ha visto que el alcohol en gel, utilizado más de 5 veces, no mantiene esa limpieza en las manos, sino lo que hace es retener polvo y suciedad. Y es cierto, ustedes utilicen 5 veces el alcohol en gel y luego vayan a lavarse las manos, van a ver que sale un líquido negro. Entonces, no pensemos en que tengamos una fórmula o un líquido o una tableta mágica. Todo se combina. Aquellos que han tomado esas tabletas, aquellos que han tomado el líquido, igual se han enfermado. Tenemos que ser un poco más conscientes y saber utilizar eso. No hay ningún medicamento que se pueda decir en estos momentos que detiene la replicación del virus o detiene el ingreso del virus, pero sí las barreras mecánicas que hemos estado utilizando. Perfecto, doctorita. Una última pregunta. ¿Qué recomendarías sobre la utilización del plasma en personas con COVID-19? La pregunta es muy ambigua, muy grande, pero bueno, hay un protocolo completo, nos ha ido bien, también es de uso temprano, intrahospitalario, bien manejado, y lo más importante es que ese plasma sea real. Es un plasma que tiene que tener su dosificación de revisión de anticuerpos con un protocolo bien estricto, y ese plasma utilizarlo en un buen tiempo. Hay muy buenos resultados. Las publicaciones son a ratos un poco tibias. En Bolivia se ha utilizado muchísimo y ha ido bien. En muchos pacientes ha ido bien. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene un día determinado en el que uno decide utilizar las cosas y bueno, es la oportunidad en el tiempo lo que tenemos que ver. Y si está en condiciones de poder recibir y que tiene ese protocolo de estudio, de conocer que el plasma tiene la cantidad necesaria de anticuerpos y que el paciente puede recibir, pues es una terapia alternativa que hay. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. En nombre de la Universidad de Aquino, Bolivia, nuevamente les reitero las gracias por tan buena ponencia y con datos tan interesantes. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algunas últimas palabras antes de que cortemos? La agradecida soy yo. La agradecida soy yo. Agradecerles muchísimo esta oportunidad. Estamos en contacto permanente para cualquier pregunta que tienen. Les he puesto mi correo, el número de teléfono. Es importante que nos cuidemos este tiempo y podamos salir todos adelante. Los que no tengan que salir, manténganse en casa. Los que tengan que salir con todas las medidas de bioseguridad, cuídense,